el capítulo 8 de Proverbios, que es donde más se evidencia su carácter, sus cualidades, sea Jesucristo. Y lo que sí en el pensamiento de un hombre como Juan, que es hebreo, judío, eh, queda entonces que él más bien sí tiene también una conexión desde sus enseñanzas, desde su creencia como persona, y que obviamente el Espíritu Santo va a usar para que corresponda bien, es que el logos o el verbo que encontramos aquí en Juan 1:1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, 3 veces se repite el término verbo en un versículo tan corto como esto, es para hacer una repetición de lo que se va a hablar en todo el libro, y se va a dejar claro que se va a hablar es del verbo, y ese verbo suena en griego logos, así suena, logos, y ese logos que menciona Juan, entonces está correspondido o se corresponde con la palabra. Y en el hebreo aparece el término dabar, dabar. Y dabar indica algo así como que eh, detrás, o la palabra esconde algo detrás. Algo así podríamos pensar en, en el, en el dabar. Entonces, es bueno que desde aquí revisemos todo ello para que eh, tengamos una completud de lo que es la, la enseñanza de la unicidad. Entonces, logos, Juan lo relaciona con dabar. El dabar contiene la cosa, o el dabar es la imagen de algo, se podría también pensar así. Y por este dabar, por esta palabra, por este logos que entiende Juan, por este verbo, fueron hechos los cielos y la tierra. Y esa es la palabra que sale de la boca de Dios y hace lo que Él diga. Es decir, que es una palabra fiel, es una palabra verdadera, fiel en el sentido de que se ajusta perfectamente a lo que ella misma dice. Por eso Génesis 1:1 vamos a encontrar, y dijo Dios, y al final del versículo dice, y fue así, para hablar de la correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y ahí entonces la fidelidad es verdadera porque tiene propósito, tiene meta, no se hace solamente por una falacia o por aparentar algo o por simplemente entretener, sino que la palabra viene a ser verdadera porque tiene un propósito, porque crea con propósito, porque es vivificante. Esa entonces es la palabra, y si habláramos de Jesucristo, entonces tendríamos que decir que Él es la palabra, o como se ha dicho, el verbo de Dios. Eso sería algo más cercano, pero eso no describe en realidad todo lo que es en sí Jesucristo en el tiempo, pero antes del tiempo, que sería hablar de la eternidad. Entonces Juan nos habla de la unicidad de Dios en la eternidad. Y era lo que decía, y vuelvo a repetir un poco para que nos vamos conectando con el tema. Y es que Juan revela a Dios como el Logos, así lo revela. ¿Qué es el Logos? El Logos es el ser puro, no hecho, pero sí hacedor de todo cuanto existe. Así es que lo perciben los, los griegos incluso. Es
lo fundamental o lo que es fundamento de todo. El logos no es creado. Entonces el logo viene a ser lo eterno. Y si hablamos ya de aplicar el logos a Jesucristo desde lo griego, entonces Juan lo que tiene en mente es que el logos en sí sería lo íntimo y lo profundo de Dios. No es un ser que está con Dios, sino que es en sí lo que está en Dios, no un ser, sino lo que está en Dios. Nosotros, por ejemplo, somos personas y de hecho yo creo que, como se dice por ahí, para muestra un botón, si algo puede reflejar quién es Dios, somos nosotros los seres humanos. Y ustedes saben que nosotros no somos tres, aunque se ha pretendido desde la cultura griega hablar de un ser tripartito que casi que se pudiera dividir en cuerpo, alma y espíritu. No hay y no somos seres tripartitos. Más bien hay unos componentes, porque a la hora o descripciones del ser en sí, pero Santiago, por ejemplo, dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto, porque el ser en sí debe ser soplo, como bien se sabe de la palabra, somos este cuerpo físico y eso hace que seamos en sí un alma viviente. Pero no hay algo así como que dijéramos que el alma se puede, esto es el alma, esto es el cuerpo y de aquí para allá es alma, de aquí para allá es espíritu y de aquí para acá es cuerpo. No, ahí es más bien una integralidad de todo. Y nosotros, aunque nos vemos en esas tres partes, no se nos puede catalogar como eh, un ser trinitario en el caso de nosotros, que es lo que se pretende describir desde la Trinidad en Dios. Pues eso mismo pasa entonces con Dios, que la palabra que por ejemplo en este momento sale de mí, no es una palabra independiente de mí, es una palabra que sale que también hace un efecto en quienes la escuchan, porque la palabra en sí es una palabra creadora, aún esta que nos ha dado el Señor a nosotros, pero esto viene de lo profundo, no está al lado de, no es alguien que habla al lado mío, no, soy yo hablando. Entonces, si se va a relacionar verbo con palabra o logos con palabra, debemos hablar de lo que está en el interno o en lo íntimo de Dios mismo. Y por decir algo, lo más íntimo de Dios, si pudiéramos hablar así, es el logos, es el verbo, es la palabra, es la profundidad. El logos sería la profundidad de Dios. Él está fundamentado en sí mismo a través de ese, del logos como tal. Pero no estamos hablando de seres dentro de Dios, sino simplemente de Él mismo como fundamento, para que lo entendamos mejor. Dios como fundamento de sí mismo, que no se apoya en nada ni necesita de nada para ser Él. Él es en sí mismo lo que es y por eso es que hablamos también de una unicidad de Dios desde este sentido. A eso, si Dios es fundamento de sí mismo, entonces es lo que le hace ser fundamento de todo o base de todo. Y es en sí Dios lo que le da sentido a toda la existencia, a todo ser creado. Fundamento no es solo porque sostiene, fundamento también es porque da propósito, porque da sentido, porque da meta, porque el ser humano puede encaminarse hacia Dios. Eso es en sí lo que dijo. Así que es indispensable
que entendamos esto, para que entendamos esto. Y es que para el logo ser fundamento y sentido de todas las cosas, él debe ser fundamento de sí mismo, y es entonces lo que explicaba. En esencia, entonces, el logos es lo primero, ser que todo lo vincula. Por eso los griegos miraban el logos en todo. Ahora, ahí también puede haber un error cuando se pretende hablar del logos al estilo en que lo hablaban los griegos. No se puede, realmente hay que hablar del logos, pero en el sentido de la palabra, porque también hay una teoría sobre, por ejemplo, la creación, porque el logos es el que crea todo, ¿sí? Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, es decir, que Dios habla y las cosas vienen a la existencia, pero se quedan cosas creadas independientes de Dios, porque hay una teoría sobre la creación no como por la palabra, sino por la inmanencia, como si hubieran brotado de Dios y hubieran quedado conectadas a Él. Hablar de la unicidad de Dios también es hablar es que Él se separa de todo, ha creado todo, pero Él no es la creación. Y eso rechaza totalmente la, la la doctrina del panteísmo, que ve en la flor a Dios, no que ve en la flor la creación de Dios, sino que ve en la flor, en la piedra, en el árbol, en el río, en el planeta, en el sol, en la luna, en todo, en el átomo, ve que ahí está Dios. Y realmente una cosa es la creación y otra cosa es Dios. Esto también tiene que ver entonces con la unicidad de Dios, que Dios se separa totalmente de su misma creación. Ahora, separarse es en el asunto de la identidad, porque obviamente Él es fundamento de todo y en cada cosa está el propósito, está la creación de Dios. Pero como ser, no es que Dios exista, que cuando cogemos la piedra estamos cogiendo a Dios. No, cuando cogemos la flor estamos cogiendo a Dios. O como lo entiende la cultura india, que comerse, por ejemplo, una vaca en sí es imposible para ellos, porque eso sería comerse a Dios. Bueno, pues no es de esa manera. Ese es entonces el logo. Y cuando no había nada creado, entonces desde allí podemos entender que es Dios con su palabra que lo crea todo. Esto es entonces lo que debemos comenzar a entender y a desarrollar desde el Evangelio de Juan. Repitamos y dejemos claro que en esencia el logos es lo primero. Ser que todo lo vincula, que todo lo perfecciona, pero en especial tenemos que decir que el logos es la comunicación de Dios desde su interior hacia lo creado. Bueno, esto ya es como, estamos en un lenguaje muy teológico y se vuelve un poco pesado entender estas frases así, que el logos es la comunicación de Dios desde su interior hacia lo creado. Pero es que si nos miramos en la estructura que Dios nos hizo a nosotros, que nos hizo a imagen y a semejanza de Él, encontramos eso en nosotros. Que usted tiene una voz interna y que usted, el ser humano, puede hablar consigo mismo. ¿Sí? Usted se habla y usted mismo se corresponde. Eso no pasa con el animal, ni con la piedra, ni con el árbol. No, eso pasa es con nosotros, que hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces, en esa estructura también podemos nosotros entender que el logos, otra vez, no es un con Dios, sino un en Dios. Por eso, en el principio era el verbo y el verbo era con, es una traducción que intenta favorecer de alguna manera la doctrina trinitaria, pero realmente este con se puede traducir en.
En el principio era el verbo y el verbo era en Dios y el verbo era Dios. Y eso desde desde la estructura gramatical griega es posible entenderlo de esa manera. Así que cuando no había nada, todavía nada creado, el logos era la comunicación interna que Dios tenía consigo mismo. ¿Ha hablado usted con usted mismo? Y si hago esto y si hago aquello, pero internamente eso es lo que vamos a encontrar en la eternidad, en Dios mismo. Porque si Dios es eterno, entonces también debemos entender que en esa eternidad, ahí, y tenemos que, para entenderlo nosotros, hablar del concepto del tiempo, hay un momento en la eternidad donde Dios no, donde no hay nada creado. Está Dios y ya, está Dios, porque Él es el que da inicio a toda la creación y por eso es que se vuelve fundamento de todo. Juan entonces explica el logos como correspondencia interna de Dios, porque dice, y el verbo era con Dios. Y ese con, si quisiéramos encontrarle un sentido, sería que no está desvinculado de, que no es un Dios que puede hacérselas por sí mismo, ¿sí? Para también ir dialogando con la doctrina de la Trinidad, como si fuese un Dios independiente de, porque ya el Antiguo Testamento lo ha dicho una y otra vez remarcadamente, que no hay dioses conmigo, que no conozco ninguno. Entonces esto bíblicamente nos da para resolver que este verbo no es alguien que está al lado, sino que esté con, más bien ha de entenderse en integridad, en vinculación interna, en correspondencia. Ese con es correspondencia. No es otro junto a Dios, sino en correspondencia con Dios. Así que Logos es, escuche bien, la perfecta autocomunicación y vinculación que Dios tiene en sí mismo. El mejor comunicador que existe es Dios. Para que nosotros, de hecho, Dios le da fundamento a nuestros diálogos, a nuestras comunicaciones, el hecho de que nosotros nos podamos entender. Y por eso también desde aquí esto vale para decir que es importante que entendamos que nosotros en una meditación, en un diálogo de nuestros hechos con nosotros mismos y Dios, podemos examinarnos y entender nuestro proceder, entender nuestra vida, porque esa es la estructura divina, no solo que Él nos ha dado, sino que también está en Dios mismo. Por eso no se puede ver como un otro fuera de Dios, sino como lo que Dios es en su ser más íntimo. De manera audible y visible, el logos es todo lo que Dios pronuncia. El logos es la palabra que hace realidad todo. Eso es en sí lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, que de manera audible y visible, el logos es todo lo que Dios pronuncia. Sea la luz, ese es el logos. Pero eso no es otro ser. Es Dios en su expresión, en su imagen, podríamos decirlo, ¿sí? El logos es la palabra de Dios que se hace realidad, que se hace hecho. Por eso luego lo vamos a ver, Airito, si nos coloca el verso 14, porque de aquí entendemos el versículo 14. Solo la palabra se puede hacer carne.
y solo la palabra puede hacer las cosas visibles. Por eso es que ju- Pablo también va a hablar de que que Cristo es eh, el principio de la creación de Dios, pero principio no como lo que inicia o lo primero, sino lo que fundamenta, en donde arranca, de lo que hablábamos también aquí en Juan 1:1, en principio, no como que aquí arrancó algo, no, sino más como fundamento de todo. Y Pablo también lo entiende así en Colosenses. Y aquí lo que vemos es, y aquel verbo fue hecho carne. Ese fue, noten que trata como también de demostrar como si algo actuara sobre él, pero realmente el verbo está actuando sobre sí mismo, se hizo, no fue como si otro lo hiciera, no, se hizo. La traducción correcta, que creo que la tenemos, no sé si es en la Reina Valera, y aquel verbo se hizo carne. No fue como si otro actuara, como si el Padre actuara sobre el Hijo, como se quiere entender desde la doctrina trinitaria, no. Y el verbo se hizo carne, porque la palabra, el verbo, se hace hecho, se hace realidad, ¿sí? La palabra de Dios es aquello que Él quiere y es. Cuando Dios dice algo, usted ya se puede gozar, que es lo que también intenta decir todo el Evangelio de Juan, que lo que Dios nos dice, uno tiende a gozarse por el hecho y uno poco tiende a gozarse por la promesa, pero en la palabra de Dios se encuentra la promesa y la promesa es más, se corresponde mucho con el hecho, es decir, tener la promesa de Dios, que sería tener la palabra de Dios, es tener el hecho. Por ejemplo, la bendición de Dios no es el producto que usted obtiene de lo que Dios dijo, sino que la bendición de Dios es la palabra que Él pronuncia sobre ti. Cuando Génesis dice, y los bendijo, eso ya hace al ser fructífero, exitoso, fértil, lo hace porque la palabra lo ha dicho. Y es lo que Juan nos intenta mostrar, por ejemplo, con los milagros. Los milagros en Juan no se llaman milagros. No sé si ha notado eso. Yo creo que hermano Edgardo ha venido en esta maratón que tiene Juan explicándoles eso, que no se habla en sí de milagros, sino que se habla de señal, porque lo que hace el milagro es señalar hacia precisamente el fundamento de lo que provocó. Por eso es que Juan dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, porque va a mostrar es cómo las señales, la semiótica, los símbolos, señala la flecha que señala hacia aquí o hacia allá. Eso es en sí lo que es el milagro. Entonces, el milagro es, por decirlo de esta manera, ojalá no los confunda con esto, el milagro es más pequeño que la misma palabra que se da. Es decir, la palabra es más profunda, es fundamental. Por eso nosotros no deberíamos esperar alegrarnos cuando suceda, sino que deberíamos alegrarlos por el solo hecho de de que se diga. De hecho, Jesús en Juan es que dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ya la palabra lo es todo, es el fundamento, es la Zoe de Dios. En Juan también vamos a encontrar esos dos términos para vida, Zoe y bios. Y el bios es la vida biológica, la que necesita del aire, que necesita de la papita, del buñuelo, de la arepa que se está comiendo usted ya hoy. Eso es la vida, pero en bios, de lo biológico. Pero la Zoe habla de la vida
que no necesita ni del aire, que el aire que debe respirar es a Dios mismo, porque esa Zoe solo viene de Dios y esa es la eternidad. No es solo una vida que muere como el bios, sino que la Zoe es la vida eterna. Y de esa Zoe, si me lo permiten decir así, es que se pronuncia la palabra desde la vida, como lo ha dicho Juan en Primera de Juan 1:1. La vida se manifestó y la hemos visto. Por eso es que la vida, que es la misma eternidad, que es la misma palabra, que es el mismo Dios, por eso es que Juan termina diciendo en Juan 1:1, y el verbo era. No lo puede. Él no lo puede separar y lo deja ya en la eternidad. No allá como una trinidad, no. Y el verbo era Dios. ¿Dónde? En esa eternidad primera que nosotros podemos ver desde aquí, desde el tiempo y comprender ese momento. Entonces, era Dios. Ya en la eternidad, la palabra era Dios. ¿Sí? Porque la palabra es la vida, la palabra es la eternidad, la palabra en sí lo es todo, porque la palabra es Dios mismo. Un Dios mudo, imagínese el ser mudo, ¿qué sentido tiene? Entonces, lo que hace, por decirlo a Dios, Dios es su misma palabra, es su capacidad creadora. Por eso Dios, las cosas no se crean por una inmanencia de Dios. Dios no es una energía simplemente que no habla y que va, de él va fluyendo todo. Dios no es el universo y por eso desde el Big Bang, como se ha pretendido mostrar, Dios supera el Big Bang. ¿Por qué? Porque Dios habla, Dios se comunica y decir que Dios habla es decir que Dios tiene una inteligencia y sabiduría profunda, ¿sí? Por eso es que desde el versículo 8, el capítulo 8 de Proverbios ya se podría entender eso también, de que Dios es sabiduría también. No que la sabiduría sea un ser al lado de Dios, no, es que todo lo hace con sabiduría, con perfección, con totalidad. Y por eso esa palabra cuando sale de la boca de Dios sale fiel, verdadera, sabia, inteligente, con propósito, con meta, con poder, poder creador. Y mírelo ahí, y aquel verbo fue hecho. Pero ojalá se consiguiera una versión, Jairito, que diga, y aquel verbo se hizo, porque también se ha traducido así, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno, miren, de gracia y de verdad. Entonces, preguntémonos esto, ¿qué es un ser sino lo que expresa de sí mismo? Otra vez, ¿qué es un ser sino lo que ese ser expresa de sí mismo? El hombre habla de lo que está en su ser interno. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo? De la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, hermano Jairo. Mírenlo ahí, hermanos. Y el verbo se hizo. Esta es una tradición, una traducción más fiel al texto griego. Y el verbo se hizo hombre. ¿Nota? Lo que es palabra, luego se hace. Porque el verbo o el logos o la palabra es hecho. Y les decía, como para redondear allí, que gócese por la palabra. Y eso es lo que produce la fe. Gloria a Dios. Que hablar de unicidad no es simplemente tratar de probar que Dios es uno, no, es mostrar cómo todo está tan bien correspondido, que ya lo dijimos al inicio, el logo lo vincula todo. Y si usted quiere una fe sólida, por eso no puede esperar a ver, porque me viste, Tomás, creíste. Se le dice en Juan, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Creyeron a qué?
a la palabra, porque Tomás escuchó la palabra, él ha resucitado, pero no la creyó, porque le pareció imposible. Dijo, hasta que yo no vea y meta mi dedo acá y meta mi mano por acá y examine como un científico todo. Por eso es que el científico se vuelve ateo. Por eso, jóvenes que escuchan en esta mañana, que van a las universidades, no vayan a las universidades a creer, vayan a las universidades a dudar. Y lo que menos usted debe dejar que le pongan en duda es a Dios, porque si algo es sólido, verdadero, es Dios. Uno ve un poco de jóvenes cristianos que entran a la universidad y luego se descarriaron, porque no saben enfocar su vida desde la realidad. La universidad es el lugar de la duda, porque es el lugar de la ciencia, de la investigación, del conocimiento, y el científico debe poner todo en duda. Pero la iglesia a la que Dios lo ha traído no es un lugar de duda, es un lugar de fe, porque en la iglesia cuando se predica, se lanza la palabra verdadera. Por eso los predicadores no de, perdonen hermano que lo hable así, no debemos hablar cháchara, no debemos hablar por hablar, no debemos pararnos ahí a hablar lo que a nosotros nos parece. Debe ser fundamentado en la palabra, debe ser meditado, debe ser pensado. Hoy hablo también a los predicadores que tienen el encargo de predicar, a ese que lo invitaron, así sea el consejo en el devocional. Hable la palabra, porque la palabra es el logos, es Dios, es el fundamento. Cuando permites que la palabra salga por tu boca, ya no es tu palabra, es la palabra de Dios que le da promesa al cansado. Nosotros experimentamos eso todo el tiempo. Le decimos cosas a la gente que luego volvemos como en sí y a mí me ha pasado que yo me he tocado la cabeza y dicho, ay, yo le dije eso a ese hermano, pero eso es muy comprometedor. Y luego en el tiempo veo que eso se da y ahí donde yo ya me doy cuenta que no era mi palabra, que no fue mi percepción, que no es que yo soy muy inteligente y le solté, que yo soy muy compasivo, no, es que la palabra me tomó y habló por medio de mí. Y lo que se habló ya era para gozarse, para si Dios da la palabra. Por eso es que Jesús admira al centurión, porque el centurión le dice, di la palabra y tu siervo sana, porque tu palabra es poderosa y se vuelve hecho en la historia. Así que si de algo de cuando tu pastor te suelte una palabra, agárrela y diga, amén, ya la tengo, ya la tengo. Esto se dará en la historia sí o sí, porque ha salido de la boca de Dios. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz. Y Dios dijo que se separe esto de acá. ¿Y qué ocurrió? Se separó. ¿Por qué? Porque la palabra, por eso la palabra es más poderosa que el hecho mismo. Esa es la gran verdad. Ojalá que vamos entendiendo esto al hablar de la unicidad. Y recordemos entonces que el ser no es otra cosa sino lo que expresa. Por sus frutos los conoceréis. Y de la abundancia del corazón habla que la boca. Por eso, palabra. Si alguien quiere saber quién es el ser, entonces lo entiende en su palabra. Y cuando un ser habla algo y eso que habla es mentira, entonces se entiende qué es ese ser en sí mismo. Porque el hombre habla de lo que está en su ser interno, en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que el ser de Dios se conoce por su logos. ¿Oyeron, hermanos? El ser de Dios se conoce en su palabra. Por eso Dios no necesita mostrarnos sus hechos, necesita mostrarnos su palabra y su palabra dará lugar a los hechos. Sin el logos no hay conocimiento de Dios. Otra vez, sin el logos, sin la palabra, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Se ha dado cuenta lo difícil que es conocerse con una persona que se comunica poco?
Las esposas, los esposos, es que ella no habla, es que ella no dice, es que uno no sabe, es que este muchacho se cierra y ya no dice nada y uno ya no sabe ni, no lo conoce, no sabe quién es. A la importancia de hablar. De hecho, que Pablo también dice, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, la palabra nos vincula y nos hace uno. Mire tan fuerte que es el asunto de la palabra. Al hablar del logos, entonces Juan no está exponiendo sobre dos seres, no está hablando de dos personas. En eso, cualquier teólogo serio, cualquier persona que estudie a profundidad la palabra con toda su estructura gramatical y que haga una correspondencia desde Génesis hasta Apocalipsis en todo, en los textos, en los profetas, en la ley, en la literatura sapiencial, en las narrativas, en los códigos legales, nunca puede comprobar que cuando Juan está hablando del Logos, está hablando de dos personas en la eternidad. Eso se puede considerar una herejía. Sí se puede considerar, si se llega a interpretar de esa manera, porque eso no es verdad. Eso sería colocar en el pensamiento y en la boca de Juan algo que él jamás creería, porque Juan es un hebreo y como hebreo él ha recibido ya una primera revelación, una iluminación de todo esto, y es que en el universo y en la existencia de la historia y de la humanidad solo hay un Dios. Los que se fungieron o se pretendieron ser dioses en Israel, luego se comprobó que no eran. Para mí, el monoteísta y el que comienza a plantear realmente en Israel quién es Dios y que Dios es uno y que Israel lo tiene que conocer, es Elías. Antes se había predicado sobre él y se habían dado anuncios de que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero donde Israel comienza a entender realmente y se hace casi que Elías parte la historia, porque les dice, venga, ustedes están adorando a unos Baales, porque Baal no es sino una cantidad de dioses con diferentes nombres, Baal peor, Baal no sé qué, Baal por aquí, Baal por allá, y los Baal, por eso se habla de los Baales, de la multitud de dioses que se habían multiplicado. Elías viene a decirle, si Jehová es Dios, entonces que responda, y si Baal es Dios, que responda por él. Y ahí es donde se parte la historia. E Israel comienza, y de ahí para allá van a venir unos profetas. Luego va a venir Isaías después de Elías. Elías vive en el 900 antes de Cristo. Por decirlo, Isaías vive por allá en el 800, ya tirando hacia el 700 antes de Cristo. Y allí es donde ellos van a hablar. Hay dioses conmigo, Isaías 40, con esa fuerza que comienza a hablarse sobre todo a los de la cautividad, que creyeron que por haber sido llevados a la cautividad, el Dios de Babilonia era más fuerte que Jehová. Y él comienza a hablarles en el capítulo 40. Ahí es donde cobra significado el capítulo 40. ¿Quién midió las aguas? ¿Quién pesó? ¿Quién hizo esto? ¿Quién extiende los cielos como una cortina? ¿Creen que es el Dios de Babilonia? No lo es, soy yo. Y por eso es que esos textos son tan ricos para hablar de la unicidad de Dios, pero no tanto como para probar versículo a versículo que vea que aquí, que sí, que aquí dice que está bien, pero hay que profundizar más en el asunto para ir entendiendo el tema de la unicidad de Dios. Pero los capítulos 40 en adelante de Isaías es donde nos vamos a dar cuenta con fuerza que Israel entendió lo que era la unicidad. Así que Juan cuando está hablando, ya habla con una certeza total. Eso se ha arraigado de una fuerza profunda en la psiquis ya del judío, sobre todo el que regresó de Babilonia, porque el regreso de Babilonia fue mostrarle a los hijos que el que había abierto el mar rojo abría los mares que tuviera que abrir, los de Babilonia y los que fueran. Por eso es que
de Isaías 40 en adelante, yo abriré nuevamente, aguas serán cavadas en el desierto, y comienza a hablarse nuevamente de todo lo que Dios va a hacer y que va a ser un nuevo éxodo para mostrar a esta nueva generación que no hay dioses conmigo, que yo soy. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, tenemos que ir viendo esto. Porque Juan no está exponiendo, no sé si por aquí hay alguna persona con un concepto de doctrina trinitaria debe entender esto. Juan no está exponiendo sobre dos seres, sino sobre un solo ser que se expresa voluntariamente y en completa perfección. Si entre Logos y Dios existe una diferencia, escuchen bien, no es de unidad. Podríamos hablar de cualidad. En alguna ocasión escuchaba al hermano Manuel Varela y él me contaba en un momento que tenía un diálogo con en un redil, en una refán donde estuvo, eh, que tuvo un diálogo explicando la unicidad de Dios y entonces alguien le decía que no, que Dios era tres. Esa discusión que se hace entre el unicitario y el trinitario. Y entonces el hermano, cuando él le dijo, es que Dios es una trinidad. El hermano Varela lo miró y le dijo, sí, sí, Dios es una trinidad. Entonces la persona se quedó como, ¿cómo así? Hasta yo cuando él lo dijo, yo dije, uy, ya el viejito se me torció, ¿o qué? ¿Cierto? Porque le dijo, sí, es una trinidad. Pero entonces puso estos tres dedos y le dijo, pero no es una trinidad cuantitativa, que usted pueda decir uno, dos y tres, sino que si vas a hablar de Dios como una trinidad, sería una trinidad cualitativa. Oh, interesantísimo, aunque no vamos a usar esos términos para explicarlo porque eso confundiría. Pero en el ejemplo que él da es muy interesante, porque si habláramos de una trinidad en Dios, no es cuantitativa, es cualitativa. Que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Y sí, lo explicamos desde la misma unicidad que se manifiesta de una forma diferente como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, porque la manifestación no es la misma, aunque el ser que se manifiesta sí es el mismo. Así que él, entre el Logos y Dios, si existe una diferencia, no es de esencia o de personas, sino de forma. Y el verbo se hizo carne. Era audible, era dabar, era palabra. El espíritu hablaba y las cosas se hacían. Entonces se entendía que esa manifestación de Dios fue en la palabra, pero el que se manifestó en la palabra hizo el universo, el espíritu que se mueve allá al principio y que luego expresa su palabra. Ahora ya no solo el espíritu se expresa, sino que se hace carne. Y son formas distintas. Porque una cosa es que el espíritu hable y otra cosa es que el espíritu se haga carne. Entonces son manifestaciones diferentes. Y ahí miraríamos unas formas distintas. ¿Sí? Que es lo que también entiende el apóstol Pablo en Filipenses. ¿Sí? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios o el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Y habla de la morfé, Pablo, de la forma, ¿sí? Que lo que se cambia es la forma, pero la esencia es la misma. Hablando, y ese ejemplo que hemos tenido del hielo, del agua, del agua como del H2O, más bien, el componente H2O, que se puede ver líquido, que se puede ver sólido y que se puede ver gaseoso. Y que es un buen ejemplo que hemos tenido para, para entender realmente que la esencia puede cambiar de forma
pero sigue siendo la misma. Así que no hablamos de dioses. Es erróneo hablarlo desde la escritura y desde la Biblia. Fundamentar una Trinidad desde la Biblia es realmente quedarse en un pensamiento muy versiculero y quedarse en Juan mirando, es que aquí hay un padre, aquí hay un hijo, entonces eso no lo puedes sumar así. Claro que no. Eso es toda una teología que hay que entenderla desde sus significados y cómo es que eso se plantea para poder entender ese diálogo desde lo humano con lo espíritu que Jesús tuvo que tener. Pero esos solo son simbologías, porque recuerde que Juan es muy simbólico, tan simbólico que escribe Apocalipsis, y es toda una simbología. Pero detrás de esa simbología, lo que hay que descubrir es al único Dios que se manifestó en Israel, pero que luego se ha mostrado a todo el mundo en Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso el Logos le da configuración. Voy a usar otra palabra. El Logos le da forma a Dios ante sus seres creados. ¿Me escuchó eso? Trate de meditarlo. A ver, yo tomo aquí tinto y usted medita. El Logos le da forma. No es que no la tenga, pero le da forma ante su creación porque Dios es espíritu y los espíritus no deben. Pero el logos ya le da porque hay algo audible, un sentido que capta a Dios por el oído. No lo ve, pero el oído capta la forma de Dios. Él es sonido, Él es palabra creadora. Lo que Él habla luego se ve, lo puedo ver con los ojos. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero lo que sale es palabra, palabra, logos, verbo, es lo que sale en sí. Por eso podemos decir esto, que el logos le da configuración a Dios ante sus seres creados. Es lo que ellos pueden percibir de Él. Es la palabra de Dios y por eso es predilecto no ver a Dios, sino oír a Dios. La manifestación de Dios en carne no es tanto para Él hacerse visible, porque Él ya se había hecho forma ante su creación por medio de la palabra. Es por el propósito de la redención, de el entregar, el ser puro, único, el fundamento de todo, se hace carne y en su condición de carne muere por la humanidad. Esa es la gran verdad. Dios no puede morir, pero este Dios, este Jesús que está en la cruz, es Dios y está muriendo. Así que Dios de alguna manera ha hecho posible la redención a través de la muerte y a través del mismo, porque el que se hace carne es Dios, no otro. Y ese es el que va a la cruz y muere. Y el hecho de que muera en esa condición de hombre no es muriendo en Dios espíritu como lo concibe el mismo Jesús. Dios es espíritu, sino este Dios que se hace carne y que obviamente en él está expresado todo Dios. Jesús es Dios y en él se expresa totalmente Dios y es el que muere. Entonces no muere otro, sino Dios. Pero Dios no puede morir, pero Él lo hizo posible. Hizo posible su muerte, porque nadie, ni ángeles, porque no se halló en el cielo alguien digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro de la historia de las maldades.
ese libro de Apocalipsis, ese libro que nadie puede abrir, es el libro de los terrores, de las mentiras, de los engaños, y que nadie puede abrir, y que solo lo puede abrir el Dios de gracia, y que lo hace manifestado en carne como cordero, y por eso lo abre, pero no lo abre para condenar. Por eso hoy todos los amigos que están aquí, todas las personas que hoy todavía no son bautizadas y que se sienten pecadoras, hoy este Dios de gloria se les manifiesta y se ha manifestado para mostrar no su ira, porque el cordero no trae su ira, y si la trae el cordero, la trae para el perverso que engaña al ser humano, pero al ser humano en su pecado, lo único que hace es ofrecerle, no temas, Juan, no llores más, no llores por todo eso que hay allí. Tranquilo, que el león de la tribu de Judá ha vencido. Y me volteé para ver al león y no vi un león, vio un cordero, porque este león habla de la realeza divina, pero cuando se manifiesta, ya no se manifiesta como león, sino como cordero. Y son formas simbólicas que tiene el mismo Apocalipsis para mostrarnos a este Dios actuando desde y en nosotros, desde su divinidad y en su humanidad, sacrificándose a favor de nosotros para salvarnos y redimirnos. No tenemos en Jesús un Dios como lo pretenden también otras fuentes aparentemente cristianas. Un Dios, no es un Dios, es el Dios, el único Dios. Por eso Juan en su literatura lo va a decir. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.